Audiencia, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, en esta noche tan fría de diciembre? ¿Ya están listos para escuchar relatos de fantasmas? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el episodio de hoy, en donde trabajadores recolectores de basura nos cuentan sus historias de terror? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. ¿Les gustan las historias de fantasmas? Yo tengo una, cuando trabajé como recolector de basura en mis 20s. Hoy tengo 60 años y vivo en la Ciudad de México, pero allá por mis 21 años, viví en Santo Tomás. En ese tiempo ya habían casas, en algunas zonas muy pocas y otras ya pobladas. Sin embargo, los servicios aún no llegaban. Y uno de los problemas era que no pasaba la basura. Es por eso que vi la oportunidad de renunciar a mi trabajo y aproveché para dedicarme a lo que le faltaba al pueblo. Tenía mi propia yegua llamada Cereza y solo me faltaba una carreta. Con los ahorros que tenía compré una ya usada. Estaba oxidada, pero con algunos arreglos quedó perfecta. Un sábado en la mañana a las 9 comencé mi nuevo labor. Llevaba unas 5 horas cuando mi carreta se llenó por completo. Todos me dieron las gracias por hacer tremendo labor, pero aún no terminaba. Pensaba que era fácil, pero no. Así que fui a unas parcelas a las afueras del pueblo a tirar toda la basura acumulada. Creo que hoy esas tierras ya no existen. En fin, me di en total 3 vueltas. La última la hice a las 10 de la noche. Así estuve por una semana, de zona en zona, porque era imposible terminar el pueblo en 2 o 3 días. Por lo regular salía más tarde que en mi antiguo trabajo. A las 10:30 terminaba de recolectar e iba a tirar toda la basura a la parcela, por ahí de las 11 de la noche. Una ocasión, cuando terminé de recolectar, me dirigí a la parcela. Esta misma estaba llena de árboles, y cuando llegué a la entrada, un frío horrible se comenzó a sentir en el ambiente. Mi Cereza comenzó a relinchar y ya no quiso caminar. Yo le jalaba las riendas, pero no me hacía caso. Parecía como si tuviera miedo. Miedo a la oscuridad, a la sensación eléctrica que había en el lugar, y yo trataba de ignorar. Como no quiso caminar, la traté de jalar, y solo caminó así unos 2 metros, pero comenzó a relinchar nuevamente. Traté de tranquilizarla y lo estaba logrando, cuando en la oscuridad se escuchó el relinchar de otro caballo. Se escuchó pegado a un lado de nosotros, y mi yegua de los nervios se levantó en 2 patas y tiró la mitad de basura. Yo busqué de dónde venía aquel sonido, pero no se veía nada ni nadie. También lograba escuchar los pasos de una persona, junto con el caminar del caballo. En ocasiones se escuchaba lejos, como si se estuviera yendo, y en otras ocasiones se escuchaba como si estuviera atrás de mí, o a los lados, o enfrente. Todo esto en segundos. Me espanté y subí rápido a mi carreta. Di media vuelta y cuando estaba a punto de irme, escuché una voz varonil. ¿A dónde con tanta prisa?, escuché atrás de mí. El ambiente de repente cambió. Si estaba haciendo frío, ahora estaba helado. El aliento de mi caballo y el mío se podía ver en forma de vapor. Volteé mientras le decía buenas noches. Al voltear completamente me di cuenta que era un hombre montando su caballo. Un caballo negro y muy grande, quizá el doble de mi yegua. Aquel hombre estaba vestido de charro. Solo se le veía media cara, pues su sombrero le tapaba la mitad. Le dije amablemente que solo venía a tirar la basura, pero que mi yegua ha dejado de caminar. Aquel hombre me dijo que sí, que él le había ordenado pararse.
Sin alguna razón comencé a temblar del miedo y él se rió de mí. Le dije que quién era y él muy serio me dijo: soy el mismísimo diablo. Me dijo estas palabras mientras alzaba la cara y me dejaba ver sus ojos brillantes. Cuando lo vi, jalé las riendas a mi cereza rápidamente y ella comenzó a galopar. Escuché cómo aquel hombre se echó a reír a carcajadas y su risa se escuchaba en todas direcciones. Una de ellas se escuchó pegada a mí, pero no me venía siguiendo nadie. Galopé a toda velocidad dejando atrás a aquel hombre. Llegué temblando del miedo a mi casa y la temperatura estaba más cálida que cuando salí de ese lugar. Acomodé mi caballo en su corralito y la carreta la dejé en la entrada para que en la mañana fuera a tirar toda la basura que me sobró. Se supone que no había pasado mucho tiempo con aquel hombre más que algunos minutos, pero comenzó a amanecer. Estaba cenando cuando vi que por la ventana comenzaba a entrar luz de sol. Al ver mi reloj que estaba pegado en la pared, marcaban casi las 6 de la mañana. Había estado fuera toda la madrugada y ni siquiera me di cuenta. Y es que no podía ser así porque era imposible. Me esperé pensando que era algún error, pero el sol en verdad ya había salido. No supe qué fue lo que pasó y ese día no fui a trabajar, pues comencé a sentirme muy mal, con dolor de cabeza y muy mareado. Me recosté un momento y me tapé con una cobija. Me quedé profundamente dormido. Desperté ya cuando había caído la noche. Me levanté a cenar y mientras lo hacía, miré el reloj nuevamente y marcaba las 5. Ahí fue cuando me di cuenta que eran las 5 de la mañana. Es decir, me había dormido casi 22 horas, sin darme cuenta de nada. Me quedé impactado. Jamás me había pasado nada de eso y estaba muy confundido. Me mantuve despierto casi 2 horas y cuando salió el sol, me dirigí al corral a darle de comer a mi cereza. Devoró su comida, pues estaba hambrienta. Cuando terminó lo saqué y le puse la carreta. Me dirigí al basurero y en el lugar donde no había querido entrar, pude ver algunas marcas de herraduras en el pasto, pero estaban quemadas. Habían marcas de fuego y pisadas carbonizadas de botas. Me dio escalofrío recordar aquella noche, pero traté de trabajar como si no hubiera pasado nada. Solo que ahora sí me iba a ir a casa por la tarde, antes de que se ocultara el sol. Por 3 semanas estuve haciendo esto, pero un día quise sacar más dinero y me quedé recolectando hasta las 10:30. Me dirigí al tiradero y nuevamente lo que me temía. Cereza nuevamente no quiso avanzar y comenzó a relinchar del miedo. Comenzó a bajar mucho la temperatura otra vez y se escuchó a lo lejos el relinchar de otro caballo. Sabía lo que estaba por venir, por eso comencé a dar la vuelta y mientras lo hacía, alguien desde la oscuridad me habló. ¿Quieres dejar de ser un recolector? Volteé buscando de dónde venía aquella voz. Sabía que era aquel hombre, pero no se veía. Cereza dejó de dar la vuelta y se quedó paralizada. Ni siquiera hacía ningún ruido. Yo le azotaba las riendas desesperado, pero era inútil. Comencé a sudar del frío y a temblar. Fue aquí, cuando escuché a aquel hombre decir que le diera mi alma y dejaría de trabajar en la basura. Lo escuché atrás de mí, y cuando volteé a varios metros en lo más oscuro del tiradero, se le veían los ojos al caballo, solo que parecían tener carbón prendido dentro.
Aquel hombre estaba arriba de él fumándose un puro, pero no se veía. Solo la ceniza ardiendo y el humo era perceptible. Yo le dije a aquel hombre asustado que no quería nada de él y que me dejara trabajar, por favor. Cuando terminé de decir esto, mi cereza comenzó otra vez a moverse y azoté las riendas para que se moviera más rápido. Mientras galopaba, rezaba por dentro para que aquel hombre no me atrapara. Llegué a mi casa empapado del sudor y nuevamente temblando. Estaba totalmente paranoico que se me olvidó quitar la carreta a Cereza. Me metí a checar la hora y solamente habían pasado 30 minutos. Ya era medianoche. Me tranquilicé un poco y fui a desmontarle todo a mi yegua. Me metí rápido y cené algo. Pero me sentía vigilado en todo momento. Y hasta las 3 o 4 de la mañana me ganó el sueño. Desperté a las 9 y ya más confiado con la luz del sol fui a dejar la basura al tiradero. Ese día trabajé, pero ya no hasta la noche. Y cuando me caía la oscuridad, mejor me iba a mi casa y al día siguiente tiraba la basura. Este trabajo me dio mucho y me siento agradecido por ello, por todos esos años. Ahora me doy cuenta que el diablo quiso hacer un trato conmigo, pero de haber aceptado, ahorita no estuviera contando mi historia con ustedes, y mucho menos hubiera conocido a mis hijos y esposa, pues de seguro no me hubiera dado tanta vida. Y como les digo, hoy tengo 60 años y los que me faltan. Antes de pasar a las siguientes historias, no olvides dejar tu like, compartir el episodio y si te gustan los relatos inexplicables, historias que no te dejarán dormir, suscríbete. Ahora sí, continuemos. Anónimo, por favor. Les voy a platicar una experiencia que me pasó hace poco. Yo trabajo como recolector de basura en un pueblo mágico de México. Diario recorremos algunas zonas que nos pertenecen y yo soy el que termina más cansado de todos, pues soy el que recibe los costales de basura y se la pasa a la persona que está arriba del camión. Una ocasión terminamos muy tarde y para llegar al tiradero tenemos que manejar por una carretera bastante solitaria por las noches. Y esa ocasión se estaba avecinando una tormenta. Cuando tomamos la carretera comenzó a llover muy fuerte. Yo iba en la parte de arriba y con un cartón me tapé la cabeza para no mojarme mucho. Mi compañera que estaba a mi lado se tapó con un hule que habían tirado en ese viaje. Pensarían que estábamos pasando un mal rato, pero todo lo contrario. Era divertido ver caer y sentir la lluvia fría en esa carretera solitaria y oscura. La tormenta eléctrica se comenzó a hacer presente, y cada rayo que caía iluminaba el camino. Pero la sonrisa se nos borró cuando el conductor comenzó a sonar el claxon, desesperadamente. Y cuando cayó otro rayo, mi compañera comenzó a gritar. Me intentaba decir algo, pero no le salían las palabras. Solo me señalaba la carretera. Volteé, pero no había nada. Solo el pasto que se movía con el viento. Sin embargo, cuando cayó otro rayo e iluminó todo el cielo, pude ver por un momento a muchas personas caminar a la orilla de la carretera. Un rayo cayó seguido del otro, iluminando nuevamente. Y en ese pequeño momento, noté que ambas orillas de la carretera estaban repletas de personas bastante delgadas, casi en los huesos y jorobadas. Ellos caminaban lentamente. Ellos, o esas cosas, no tenían ninguna prenda de vestir y estaban ahí mojándose. Aquel rayo dejó de iluminar el lugar y en la oscuridad no había nada.
Solo estaba el pasto moviéndose y nada más. El conductor comenzó a manejar muy rápido y con la lluvia era peligroso. Por eso ambos comenzamos a golpear el techo del camión para indicarle que bajara la velocidad. Pero no nos hizo caso, el miedo lo cegó. Le dije a mi compañera que se agachara y que no volteara a ningún lado. Pero cuando le estaba diciendo esto, un trueno se escuchó e iluminó la carretera. Automáticamente vimos a la orilla y aquellas personas estaban ahí nuevamente. El relámpago duró un poco más que los anteriores y pude notar la cara de sufrimiento que tenían aquellas personas. El rayo dejó de iluminar y otra vez nada estaba en la orilla. Nunca tuve tanto miedo como esa vez, así que yo también me agaché con mi compañera. Me cubrí con otro cartón porque ni siquiera había notado que el mío ya estaba empapado. Cerré los ojos esperando que no nos volteáramos o que chocáramos, porque en verdad íbamos a exceso de velocidad. Varios truenos cayeron durante el recorrido, pero ya no miramos la carretera. Y por fin, 20 minutos después llegamos al tiradero con bien. Nos incorporamos y vimos cómo el conductor abrió su puerta y salió del camión. Cuando sus piernas tocaron la tierra, se doblaron por el miedo. Yo me bajé y le ayudé a levantarse. Me dijo que lo perdonáramos, que se estaba volviendo loco, que por eso manejó así. Tal vez la falta de sueño, repetía mucho. Me dijo que pudo ver muchas personas en los huesos caminando por la carretera, pero solo se veían cuando caían rayos. Le dije que no estaba loco, porque nosotros también los habíamos visto. ¿Qué serían?, nos preguntábamos. Nos tomamos un descanso de varios minutos dentro del camión esperando que bajara la lluvia. Media hora más duró aquella tormenta hasta que por fin nos dejó trabajar. Tiramos rápido toda la basura y nos subimos al camión, pero ahora en la parte de adelante. Durante el camino ya no hubo lluvia, pero teníamos miedo de ver aquellas cosas en el camino. Aunque no fue así, todo estuvo normal. El conductor nos fue a dejar a cada uno en nuestras casas. Pero ese recuerdo de ver aquellas cosas aún me provoca ansiedad. Esta fue mi experiencia. Buenas noches. Mi familia se ha dedicado la mayoría de su vida a recolectar basura, y en pocas ocasiones le ayudo a mi papá. Casi siempre cuando no voy a clases. Me gusta ir porque muchas veces te encuentras cosas de valor tiradas. Lo que nos hemos encontrado es dinero, monedas, cadenas de oro y de plata, anillos y otras cosas de valor. Sin embargo, una mañana, acompañé a mi papá. Él iba manejando y yo iba tocando el claxon nada más para que la gente supiera que nos aproximábamos. Podía ver cómo los que estaban abajo le pasaban las costales a los que estaban arriba. Y en una calle de esas, había un negocio algo raro. Parecía que se dedicaban a algo de brujería, palería, magia negra o algo así. El chiste es que ellos tiraron basura y pude ver cómo una mujer le entregó al compañero una piedra de unos 40 centímetros en forma de algo que me llamó mucho la atención. Aquella mujer le dijo algo a mi compañero y él solo le dijo que sí. La subieron con cuidado y siguieron trabajando. Hicimos nuestro recorrido hasta terminar, y ya entrada la tardecita, fuimos al tiradero a quemar toda la basura. Le cuestioné a mi compañero que dónde había quedado aquella piedra que le habían dado, y él la sacó. Me dijo que le había comentado a aquella mujer que la tiraran lo más lejos que pudiéramos, porque estaba maldita. Pero al verla me enamoré. Parecía una piedra prehistórica.
Tenía como 2 dragones en la parte de arriba y varias manos donde debería estar su cara. Más abajo tenía una calavera y sus pies eran algo grandes. Le dije al trabajador que me la iba a quedar, así que la subí al frente del camión. Descargamos todo lo que teníamos y nos fuimos a casa. Esa noche acomodé la piedra en mi recámara, a un lado de la televisión. Al día siguiente iba a descansar y es por eso que me quedé desvelándome, viendo algunas películas. Por ahí de las 2 de la mañana, apagué la tele, la luz de mi cuarto, me acosté y me dormí. Pero un susurro en mi oído y el tacto de una mano en mis cobijas me despertó. No supe bien lo que dijo, pero escuché la voz de una mujer. Medio abrí mis ojos pensando que era mi mamá, pero no era ella. Pude ver al frente de mí la silueta de una mujer junto con 2 grandes serpientes a los hombros. Abrí los ojos completamente asustado y ya no había nadie en mi cuarto. Me paré para confirmar y yo estaba solo. Me quedé viendo mi figura pensando que me habían sugestionado las palabras de mi compañero. Así que me volví a dormir nuevamente. Pero cuando caí en el sueño profundo, comencé a soñar con una mujer. Una mujer parecida a la figura. Noté que estaba en una parálisis del sueño y solo veía cómo aquella mujer caminaba por mi cuarto junto a la figura. Ella tenía vestimenta muy antigua, penacho, una falda corta y en medio un cinturón en forma de cráneo. Yo intentaba gritar o moverme para salir de esa parálisis del sueño, pero no podía. Ella se dio cuenta que yo la estaba viendo y se giró para verme. Sus collares me llamaron mucho la atención. Collares con pequeños cráneos y manos. Ella caminó hacia mí de una manera extraña y cuando estaba cerca alzó su brazo derecho y con un dedo me tocó la nariz. Fue aquí cuando desperté aterrado, sudando del miedo y gritando. Mis padres llegaron rápido a la habitación y solo les dije que había tenido una pesadilla nada más. Ambos se fueron y yo me quedé dormido otra vez. Desperté con mucho sueño la mañana siguiente, pues no había podido descansar bien. Todo mi día transcurrió normalmente y a las 7 de la noche ya estaba en mi cama para dormirme. Cerré los ojos y antes de quedarme dormido, comencé a sentir una extraña presencia en mi cuarto, seguido de una sensación extraña, como si una víbora caminara arriba de mí. Yo quería despertar, pero no podía abrir los ojos. Y después, escuché el cascabel de una serpiente justo en mi oreja, seguido de algunos susurros de una mujer. Parecía que no hablaba español. Al parecer perdí el conocimiento y me desperté a las 3 de la mañana. Pero sabía perfectamente que no había sido un sueño. Lo viví en realidad. A la mañana siguiente cargué esa figura de piedra al camión. Durante todo el día estuve viéndola con miedo. Al finalizar el primer viaje fuimos al basurero. Yo cargué la figura y me alejé lo más que pude del lugar. Y ya estando ahí la aventé lejos. Regresé corriendo al camión y le ayudé a mi papá. Y desde ese día me dejaron de pasar cosas como las que viví. Pasaron las semanas y todo estaba normal. Pero una ocasión en la noche, cuando fuimos a tirar la basura, un señor estaba ahí. Aquel señor le comenzó a decir a mi papá que tuviera cuidado, pues se podía escuchar el cascabel de una serpiente. Y que también no nos tardáramos mucho, pues contaba que por las noches al fondo se podía ver a una mujer con ropa rara caminar muy extraño, para después desaparecer muy rápido. Esto solo duró unos días,
El señor, que la mayoría de veces estaba ahí, pudo verla solamente en 3 ocasiones, y después simplemente ya no se hizo presente. Aquella piedra, como bien lo decían, estaba maldita. ¿Por quién? No lo sé. Hace algunos años descubrí que se ganaba más en mi camión de basura que con un trabajo de 8 horas. Es por ello que intentaba sacarle todo el jugo a este negocio, pues aparte de los pesos que sacaba, intentaba vender PET o a veces limpiaba cosas en buen estado y mi esposa las vendía en el tianguis. Las personas suelen tirar todo tipo de cosas que no se imaginarían. Tal vez tú sueles tirar cartón, revistas, plásticos, botellas, cosas normales, pero también la gente suele tirar, tal vez por equivocación, cadenas de oro, aretes. Me he encontrado bocinas, taladros, ropa, todos en buen estado. E incluso un anciano una vez me regaló una pantalla de plasma, totalmente nueva. En la basura uno encuentra de todo, incluyendo dinero. Como les dije, se gana más en la basura que teniendo un trabajo normal. Pero también hay un costo, porque la verdad no sabes de dónde viene eso que te encuentras. Un día encontré en el piso totalmente solo un enorme espejo con un marco antiguo de color dorado en perfectas condiciones. Es por ello que decidí quedármelo, pues enseguida supe que se vería bien en mi casa y además se veía de un gran valor. ¡Qué gran error! Pues desde la primera noche nos percatamos que la energía de la casa cambió. Esa misma noche que llevé al espejo, nos despertamos de golpe al escuchar que los vidrios explotaron literalmente. En toda la casa habían vidrios rotos por todos lados. Cuando revisamos bien, todos los espejos de la casa estaban rotos sin ninguna explicación, excepto el nuevo y elegante espejo que yo había llevado. No volvimos a comprar más espejos y tampoco nos dio miedo, pues aunque no era algo usual, no sabíamos en qué estábamos metidos. Conforme pasaban los días, comenzaban a suceder cosas extrañas. Algunas cosas pequeñas se desaparecían y aparecían nuevamente en el lugar donde lo habíamos dejado días después. También se escuchaban pasos arriba de la casa, pequeños golpes en las paredes, pero nada más. Sin embargo, a las pocas semanas mi esposa despertó en la madrugada y yo, al no verla dormir junto a mí, fui a buscarla, pues pensé que se había levantado al baño. Pero cuál fue mi sorpresa al encontrarme frente a aquel espejo elegante y grande, a mi esposa mirándose fijamente en la oscuridad, sin decir ninguna sola palabra. Yo le hablé en repetidas ocasiones, pero no respondió. Ni siquiera parpadeaba. Supuse que estaba sonámbula y la llevé a la cama. A la mañana siguiente le conté lo que había sucedido, y mi esposa decía no recordar levantarse por la madrugada. Al otro día, ya en la madrugada nuevamente, al querer abrazar a mi esposa no la encontré. Pensé que se había levantado a tomar agua, así que otra vez fui a buscarla. Nuevamente estaba frente a aquel espejo, pero su aspecto había cambiado. Sus ojos permanecían en blanco y muy abiertos. Yo nuevamente le hablé, pero ella parecía no escucharme. Le grité varias veces para que se alejara del espejo, pero no entendía. Nuevamente yo la toqué y me la llevé a la cama para seguir durmiendo. Es extraño porque parecía despierta, pues ya no tenía los ojos en blanco. Pero al tocar la cama ella quedó profundamente dormida. Y despertaba como si nada, pues no recordaba lo que había hecho. Así sucedió varias veces más. Eso de encontrarla frente al espejo, con los ojos en blanco. No pasaba de ahí, pero... Una noche a las 2 de la mañana otra vez ella no estaba en cama. Supuse que ahí estaba, en donde siempre encontraba a mi esposa, en aquel espejo. Así que fui a verla, pero
Otra vez lucía diferente, más que la anterior. Sus ojos permanecían en blanco y muy abiertos, pero se veía pálida y con las venas de la cara medio marcadas. Además, ella estaba hablando en otro idioma. Decía palabras que desconozco, pero sonaban a latín antiguo. Yo le grité y no me hacía caso. Mientras le pedía que se alejara, ella comenzó a hablar en un tono diferente de voz, y lo hizo más fuerte. Yo entré en pánico porque parecía una escena de terror, y lo único que se me ocurrió fue quitarla, pero al acercarme sentí claramente cómo alguien atrás de mí me jaloneaba para que no me acercara a ella. Sin embargo, no era tan fuerte y pude llegar. Yo me quité la camisa y la puse en el espejo tapándolo. Un segundo después, mi esposa volvió. Yo no le dije nada, solo la llevé, la tapé y nos acostamos a dormir. A la mañana siguiente le conté que otra vez la había encontrado en el espejo, pero omitiendo su voz, sus ojos, lo de su cara, y sobre ese lenguaje que ella no habla. Ambos pensamos que obviamente era ella sonámbula. Fuimos al doctor y nos recetaron varias cosas, pero no dejó de pasar. Este suceso ocurrió al menos 5 veces más, hasta que una noche le conté todo, que su aspecto cambiaba. Mi esposa me dijo que también ese espejo le daba miedo, pero no me lo quería decir porque no quería parecer loca. Decía que sentía que al verse ahí mientras se maquillaba, su reflejo a veces le sonreía. Esto lo veía de reojo porque se enfocaba más en su maquillaje, pero era claro que sucedía algo extraño. Cuando le pregunté que qué quería hacer, ella solo tomó un martillo y de golpe lo rompió. Ambos juntamos los vidrios que cayeron al piso y los tiramos a la basura. Dejamos el marco ahí donde estaba, y luego de ver tan tranquila a mi esposa nos fuimos a dormir. Pero la mañana siguiente nos quedamos helados. Nos quedamos helados al darnos cuenta que el espejo estaba intacto. Así que mi esposa me suplicó deshacerme de él lo antes posible, de modo que lo saqué a la calle en espera de que alguien se lo llevara, y esa vez me fui a trabajar. Al llegar vi que en la calle aquel espejo ya no estaba. Pensé que ya me había librado de él, sin embargo, cuando regresé a casa vi que ya estaba en la sala, y mi esposa otra vez, al frente de él, mirándose, pero esta vez con los ojos normales y con la cara pálida, con las venas saltadas, y recitaba unas palabras en latín. Era extraño, pues el espejo era muy grande y pesado. Al menos se necesitaban 2 personas para cargarlo. Ella no lo hubiera podido meter sola. Cuando la vi de esta manera, yo me espanté y le agarré del hombro, pero sentí que ella estaba hirviendo en temperatura. Nuevamente tapé aquel espejo y ella volvió, pero mal. Estaba muy mal. A pesar de ello, 5 minutos después se mejoró como por arte de magia. Me dijo que ella no recordaba haberlo metido. Esa noche ella comenzó a llorar de la desesperación y del susto. Nadie se sentía cómodo en ese espejo, pues nos intrigaba saber qué es lo que estaba pasando. Una madrugada, mientras yo estaba durmiendo, me desperté para ir al baño. A fuerzas tengo que pasar por la sala donde estaba ese maldito espejo. Y les prometo que digo la verdad, comunidad. Desde la entrada de mi sala, pude ver que alguien se estaba asomando. Desde el espejo sacaba su cabeza, pero solo era una figura negra. No tenía facciones ni nada. Cuando vi esto, este ser se metió y yo corrí para tapar aquel espejo. Lo cubrí con una manta negra y cuando lo hice escuché el grito de mi esposa en el cuarto. Regresé espantado a ver qué sucedía y la encontré en el suelo,
gritando palabras obscenas. Parecía que lo hubieran jalado al piso. Ella estaba durmiendo, pero decía y gritaba que la dejaran en paz. Yo traté de tranquilizarle las manos y despertarla. La moví un par de veces, le grité, pero hasta que no recé una oración completa, ella se despertó. Lo hizo llorando. Me dijo que alguien, una sombra, se la quería llevar. Esa madrugada yo tapé con varias mantas el espejo y después lo envolví con más mantas. A la mañana siguiente lo aventé sin romperlo al camión y me lo llevé al tiradero. Ahí lo dejé. No le quité las mantas, así se quedó tapado. Temía verlo una vez más al finalizar mi día en mi sala, pero lo bueno es que no volvió, y no volvió a pasar nada paranormal en mi hogar. Después de eso, aprendí a ser más selectivo con lo que meto a mi casa, pues uno nunca sabe por qué tiran las cosas, como ese espejo maldito. Hola, mi nombre es Diego. Tengo 54 años y fui recolector de basura en el estado de Veracruz por muchos años. Mi zona era un pueblito entero y me dividía las zonas por días. En ese entonces yo no tenía camión para la basura. Usaba un burrito y una carreta algo profunda. Yo iba arriba y la verdad todo era normal. Hasta que en una casa algo grande llegó una familia de brujos. Las personas eran de lo más amable, pero lo que tiraban era horripilante. La mayoría de veces tiraban velas, animales como gallos, gallinas negras, gatitos, pollitos pequeños, tiraban ropa quemada, huesos y demás cosas que te puedas imaginar de brujería. Sin embargo, una ocasión cuando pasé por esa casa, alrededor de las 5 de la tarde, tiraron un muñeco de trapo de 1,70 m. Tenía ojos de botones grandes y una boca pintada con marcador, pero cosida, y con manchas rojas. Tenía el pelo de hilo hasta los hombros y ropa desgastada. Yo me lo llevé un poco incómodo porque desde que lo toqué, sentí una vibra muy fea, tanto que me dieron varios escalofríos en un instante y náuseas. Cuando lo dejé de tocar, todas esas sensaciones muy feas desaparecieron. Le pregunté a la señora que qué era eso, y me dijo que era un juguete nada más. Esa vez yo seguí recolectando hasta que se llenara mi carreta, y lo hice hasta por ahí de las 7 u 8 de la noche. Después me dirigí a la zona donde se tiraba la basura. Era una barranca al final del pueblo, donde ya no habían casas, solo maleza, milpas y camino de tierra. Antes de salir del pueblo, mientras me dirigía al tiradero en mi burrito, comencé a sentir una presencia atrás de mí. Miré hacia atrás y pude ver una vez más al muñeco de trapo acostado, justo como lo dejé. Pensé que me estaba sugestionando, así que me senté y traté de poner atención al camino. Pero claramente escuché cómo atrás de mí alguien comenzó a susurrarme cosas de mi vida. Mónica no está descansando en paz. Cuando escuché esto, miré hacia atrás nuevamente y pude ver que aquel muñeco ahora estaba sentado, mirándome. Pude ver que pasó de tener una boca neutra a una boca con figura de sonrisa. Yo estiré un palo que tenía cerca y lo acosté nuevamente. Antes de llegar al tiradero, escuché otra vez una voz atrás de mí. Mónica está aquí con nosotros. Cuando giré nuevamente, pude ver que otra vez el muñeco se había levantado para sentarse y mirarme. Al llegar a la barranca fue lo primero que quise aventar, pero primero le dije que él no sabía nada de mi esposa, que ella estaba descansando en paz y que no se metiera con la memoria de ella.
Decidí aventarlo, pero antes de hacerlo, sentí una pesadez en los brazos que me hizo caer al piso junto con él. Aquel muñeco de trapo de no más de 5 kilos, de un momento a otro había cambiado su peso. Pesaba más de 50 porque me costó nuevamente cargarlo. Pero cuando lo hice, lo arrojé con todas mis fuerzas a la barranca. Escuché cómo mientras giraba por la basura, hacía extraños sonidos aquella cosa. Yo subí a mi carreta y me apresuré a tirar toda la demás basura y me retiré de ahí. A la mañana siguiente salí otra vez a trabajar, pero a la señora de esa casa no le volví a atender. Le dije lo que había pasado y ella me pidió disculpas, pero yo ya no le atendí más. Ella se molestó, pero no me importó. Yo hice varios viajes tirando la basura a la barranca y pude ver cómo poco a poco se iba sepultando el muñeco hasta que dejó de verse. Pero en el viaje que hice a las 5 de la tarde, vi que aquel muñeco estaba sentado al fondo, pegado a la barranca. Aquella cosa de trapo estaba moviéndose, agitando los brazos. Yo me puse a rezar para que no me hiciera nada porque todavía me faltaba un viaje. Al terminar mi última vuelta, salí del pueblo a las 7 de la tarde. Otra vez ya estaba oscuro y al llegar a la barranca, la silueta de una persona al fondo me sorprendió. Pensé que era algún pepenador buscando algo de valor, así que le grité que tuviera cuidado, que iba a aventar basura. Pero al poner más atención, pude ver que esa persona medía 1,70 m. Tenía el cabello a la altura de los hombros y su forma de caminar era muy extraña, como si se doblara al dar algunos pasos, como si no tuviera huesos, como si fuera de trapo. Efectivamente, pude ver a ese muñeco caminar por la basura. Aquel muñeco se alejó hasta perderse en la barranca. Yo solo recé y me apresuré a tirar todo lo de mi carreta y me largué. Desde esa noche no volví a hacer viajes cuando se ocultaba el sol. Me tardé varios años evitando la oscuridad, hasta que un día, simplemente por necesidad de sacar más dinero, lo hice. Jamás volví a ver a ese muñeco poseído. Quién sabe dónde habrá quedado. Pero bueno, el susto no me lo quita nadie. Esta fue mi experiencia, comunidad. Gracias por leerla. Esta historia que voy a contar se la saben todos los que me conocen. Lo que pasó aquel día de julio es imposible de olvidar. Hace tiempo yo trabajé en el servicio de limpieza en la Ciudad de México. Me gustaba mucho trabajar ahí. Me acomodaba mucho con mis horarios y algunos días nos tocaban buenas propinas. Pero no imaginarán lo que aquella tarde de 1971 sucedió. Era un día soleado y daba mi rondín por las avenidas. Yo era quien cargaba las bolsas de basura y las echaba al camión. Y como dije, era un día tranquilo, las calles estaban casi solas y se podían escuchar a los pájaros cantando. Mi compañero se detuvo en un puesto de tamales de la alcaldía Benito Juárez, al que solíamos ir frecuentemente. Recuerdo la expresión de satisfacción que tenía la señora que nos atendió. Fue muy amable para atendernos. Nosotros estábamos muy contentos, pues eran los mejores tamales que habíamos probado. No parábamos de preguntarle a la señora cuál era su secreto, que cómo los hacía. Pero la señora, con una voz burlona, nos contestaba: es un ingrediente muy especial. Digamos que es el ingrediente secreto, y no se los puedo decir. Cuando terminamos de comer hasta la última migaja, le pedimos la cuenta. Ella extrañamente se negó y nos dijo que no era nada, que a cambio mejor nos lleváramos la basura. Por supuesto que aceptamos, pero cuando intentamos levantarla,
El costal se rompió un poco y de él se desprendió un olor fétido. No era como el olor que tienen los animales cuando se mueren. No, este era diferente. Este más bien era rancio y picante, mezclado de aromas de dulzura. Era tan repugnante que quería vomitar. Mi compañero me hizo una cara como de ya ni modos y recibimos la basura, pero antes de subirla al camión, le preguntamos a la señora que por qué pesaba tanto esto. Ahí fue cuando me di cuenta que se puso un poco nerviosa y dijo: solo son cosas que no me sirven de la casa, pero no las abran. Le contesté cortésmente que no, ese ya no era mi trabajo. Al acercar aquel costal un poco más al camión, los perros comenzaron a olfatearnos y comenzaron a aullar muy feo. Además, en todo momento me comenzaron a ladrar. Mi compañero prendió el carro y justo cuando la iba a aventar al camión, el costal se rompió, dejando caer algunos restos, como manos, unos dedos, cuero cabelludo y otras partes. Enseguida los perros de la calle se acercaron y comenzaron a comer lo que se cayó. Una señora que solo iba pasando por su mandado al ver esto y varias personas de vestir dieron unos gritos tan fuertes que salieron todos los vecinos y algunos carros que iban pasando se detuvieron. La tamalera se fue a su casa corriendo y no salió. Para cuando la policía llegó, ya habían pasado muchos minutos. A nosotros nos interrogaron, nos investigaron, pero al ver que éramos inocentes nos dejaron libres. Nosotros sí supimos qué pasó después, pero lo que también supe fue algo muy macabro, algo asqueroso y aterrador. Supe que su esposo era ese ingrediente secreto.